pausa de todas esas circunstancias, esos problemas, esos pensamientos que podemos tener, y hoy nos vamos a enfocar en lo que nuestro buen Jesús quiere para nosotros. Eso es lo que nosotros estamos emocionados. Para los que no nos conocen, bueno, nos vamos a volver a presentar. Somos guatemaltecos, venimos de Guatemala. Mi nombre es Luis Pedro. Y yo soy Patti. ¿Sí se oye? No, no se oye. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, nosotros este año estamos cumpliendo 37 años de casados. Pareciera que tenía ella como 5 años, no, pero no. Doy gracias a Dios por eso. Tenemos 2 hermosas hijas y tenemos una pasión por servir a nuestro amado Señor. Eso, por sobre todo, eso mueve nuestras vidas, nuestros corazones. Yo puedo decirles, tengo la mitad de mi vida de conocer al Señor, en realidad. No fue desde niño. Entonces yo tengo la perspectiva de lo que una persona que no conoce del Señor, que no voy a decir no tiene fe, sino una persona que tiene su fe y su confianza puesta en otra cosa, porque la palabra dice que Dios a todos les ha dado una medida de fe, ¿verdad? Todos tenemos fe, el asunto es dónde la ponemos. Yo durante muchos años la puse en cosas que eran las equivocadas. Hoy vamos a hablar un poco de eso, aunque el tema hoy es un tema precioso, porque vamos a llegar a eso, que son los dones maravillosos que nos ha dado tanto nuestro Señor Jesucristo como el Espíritu Santo, los dones que tenemos, que Él nos da, que podemos tener, ¿verdad? Algunos ya los tienen, otros todavía los pueden pedir, ¿verdad? El Señor es maravilloso para dar al que pide, y todo con un propósito. Y vamos a hablar de todo eso. Durante el transcurso de la plática vamos a estar hablando cuál es el propósito de todo eso, ¿verdad? Porque queremos establecer previo algunos fundamentos que son importantes antes de llegar a eso, ¿verdad? Porque antes de llegar a las ideas o los pensamientos que queremos llegar, para poder tener claro eso, tenemos que tener ciertos fundamentos. Es como cuando Jesús nos dijo, bueno, si tú quieres construir algo tienes que tener un buen fundamento, ¿verdad? Que lo dijo así, ¿verdad? Hay quien quiere construir sobre arena y eso no funciona. Tenemos que tener buenos fundamentos. Sabemos que Jesús es nuestro fundamento, sabemos que las enseñanzas de Jesús son el fundamento, y Jesús nos quiere dar revelación. Lo que trajo Jesús es revelación para nosotros, ¿verdad? Sin revelación muere su pueblo, ¿verdad? El entendimiento y la revelación es importante, eso es importante. Yo voy a estar hablando de algunos principios, vamos a ir hilando un pensamiento al cual queremos llegar. Tenemos 4, creo que son 4 sesiones, ¿verdad? Para poder hoy, 3 sesiones para poder llegar a esto, ¿verdad? O sea, tenemos suficiente tiempo para poderlo hacer, sí. 1, 2 y 3, hay bastante tiempo para hilar este pensamiento. Pero para llegar a esto, vamos a ir poniendo algunos fundamentos. Ustedes los pueden ir escribiendo, los pueden ir ahí, tienen hojas y los pueden ir escribiendo, y luego si tienen algunas preguntas, por favor, queremos que sean preguntones, ¿verdad? Que sean preguntones, no se queden con nada hoy, ¿verdad? Si tienen dudas, es bueno eso, ¿verdad? Es bueno tener dudas, en realidad es bueno tener dudas, porque eso quiere decir que yo quiero algo, quiero más, ¿verdad? Quiero más. El que no tiene dudas, eso ya se lo sabe todo, o en realidad pues no entendió nada. No lo quería decir así, pero así es, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Y saben, uno de los fundamentos que queremos iniciar es que es importante para la vida de las personas, voy a decir los humanos en general, las personas, y por sobre todo obviamente los cristianos, los hombres y mujeres de fe como ustedes, pero es algo fundamental para todos que nosotros seamos enseñables, ¿verdad? Ser enseñables es bueno. ¿Ustedes creen que es bueno eso? ¿Verdad? Sí. Ser enseñables quiere decir que quiero más, ¿verdad? Cuando no somos enseñables estamos como diciendo yo ya me lo sé todo, pero eso no
Eso no está bien, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? No puede decir alguien, yo ya me lo sé todo, ¿verdad? De hecho, Dios nos quiere dar más. Dios es un Dios de abundancia. Es un Dios que tiene más que suficiente para nosotros. Y la revelación que Él nos quiere dar va en aumento cada vez. Y entonces debemos de ser enseñables, ¿verdad? Eso es un fundamento que les va a servir a todos, ¿verdad? Es decir, yo inclusive nosotros decimos trabajamos porque es lo que hacemos. Le ponemos ese nombre, ¿verdad? Pero no es nuestro trabajo en realidad, es nuestra pasión. Trabajamos con chicos, ¿verdad? O sea, estamos con chicos, con jóvenes, con adultos, con todo tipo de personas, compartiendo y discipulando, ¿verdad? Porque a eso fuimos llamados, ¿verdad? Nosotros hemos sido discipulados y seguimos siendo discipulados. A veces nos discipulan nuestros jóvenes, o las personas con las cuales interactuamos, ellos nos discipulan. Somos enseñables. Ese es el primer fundamento. ¿Estamos bien? ¿Todos son enseñables? Levanten su mano. Es importante que lo reconozcan, ¿verdad? Si yo levanto mi mano, digo, sí, yo soy enseñable, ¿verdad? Yo recibo lo que oí. El otro tema es que uno usualmente solo hay algo que funciona de esta manera en el reino de Dios, y funciona en realidad es la forma como Dios diseñó las cosas. En realidad tenemos que tener una actitud para poder recibir, ¿verdad? Es decir, nosotros hoy venimos en cierta manera con un don que nos ha dado Dios a nosotros. Jesús nos dio ese don. Yo lo reconozco en mí, yo lo reconozco en mi esposa también, y es que tenemos un don de enseñanza. Tenemos un don de enseñanza. Y antes lo usábamos no para enseñar la palabra. Yo durante muchísimos años di clases en la universidad, más de 12 años di clases en la universidad, y mi esposa también dio clases. O sea, lo usábamos para enseñar otras cosas, ¿verdad? Pero a mí me fascina enseñar. Yo daba clases inclusive en la escuela dominical en nuestra iglesia local en Guatemala, y igual mi esposa. A mí me encanta estar con niños, enseñar, o sea, me apasiona. Entonces yo reconozco que es un don que Dios me ha dado, porque me gusta hacerlo, ¿verdad? Me gusta hacerlo. Así que, ¿nos reciben ustedes como maestros hoy, el día de hoy? Bueno, está bien eso, ¿verdad? Es importante, porque uno recibe de las personas que llegan, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo te recibo como maestro, entonces podemos hoy dar esta enseñanza con toda confianza, ¿verdad? Sabiendo que ustedes están preparados y ustedes están diciendo, en cierta manera, yo quiero recibir, ¿verdad? Esa es la actitud que tenemos. Bueno, hay algunos otros fundamentos que yo quiero establecer antes de llegar. Obviamente vamos a llegar al tema, ¿verdad? Pero el tema en realidad es todo desde el inicio. Uno de los fundamentos es lo que está escrito atrás. ¿Qué dice ahí atrás? Dice Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús nuestro Salvador. Somos seguidores de Jesús. Amén. Señor, yo te sigo, soy seguidor de Jesús. Por eso ¿cómo nos llamamos? Cristianos, ¿verdad? Somos cristianos. ¿Quién trajo la verdad para nosotros? Jesucristo trajo la verdad. Dios ha hablado a su pueblo durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos escritos que son muy antiguos, como el libro de Job, que es uno de los más antiguos. Yo no soy teólogo, mi esposa sí estudió un poco de teología, pero yo lo que he estudiado, a mí me gusta mucho estudiar, ¿verdad? Job es uno de los libros más antiguos. Desde muchísimos años antes de Jesús, de Jesucristo, Dios hablaba a su pueblo, ¿verdad? Dios habla a su pueblo. Hablaba a su pueblo a través de personas a las cuales ellos, profetas, ¿verdad? Recibían la palabra, y muchas veces escribió eso, ¿verdad? Pues se escribió y tenemos esas escrituras las tenemos, ¿verdad? Para poder estudiar. Pero sabemos de que diríamos lo que trajo Jesús fue lo que vino fundamentalmente a establecer lo que Dios quería decir a su pueblo de una manera clara y perfecta. ¿Estamos claros con eso? Es importante hablar de eso porque entendemos que toda la escritura es útil, ¿verdad? Toda la escritura nos edifica, toda la escritura nos da enseñanzas. Sin embargo, la verdad de Jesús es la más importante. ¿Están de acuerdo conmigo?
lo que Jesús vino a decir. Jesús vino a ser el cumplimiento en realidad de todo. Podríamos decir que todo lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Y Jesús entonces trajo esa verdad total y completa y absoluta. Es importante eso. Y se lo recalco porque hay cosas que Jesús vino a aclarar. Él las aclaró, que habían sido dichas antes, pero Jesús las aclaró. Hay cosas que Jesús las vino a corregir inclusive. Y Jesús las corrigió. Así había sido dicho antes, pero ya no. Y la verdad es que no es Dios el que cambió de opinión, ¿verdad? Porque no es un Dios que antes decía una cosa y después, pues obviamente vino a través de personas que ellos traían cierto entendimiento al respecto de cómo era Dios. Pero en realidad Jesús trajo la revelación perfecta y completa de Dios, ¿verdad? Jesús es Dios hablando. Bueno, Jesús es eternamente Dios también. Pero Jesús vino y caminó en la tierra como hombre, ¿verdad? Sabemos eso. Él vino y no tuvo su deidad. Dios se despojó de su naturaleza divina, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? De su deidad, no tuvo cosa que aferrarse, dice la palabra, y caminó como hombre, ¿verdad? Y él solo decía lo que Dios le decía que dijera. Solo hacía lo que Dios le decía que hiciera. O sea, todo lo que dijo Jesús es Dios hablando. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? La mejor forma de poder ver a Dios es a través de ¿quién? De Jesús, por supuesto, ¿verdad? Dios se hizo hombre y caminó entre los hombres para que nosotros pudiéramos decir, wow, ¿verdad? Nuestro Dios está cerca. Él vino a caminar con nosotros, vino a decirnos cosas, vino a traer esa revelación. Y la revelación, ese entendimiento. Y hoy lo que queremos es traer revelación sobre ustedes. Eso es de lo que yo estoy hablando acá. Y es todo lo que vamos a hablar acá está fundamentado en Jesús. Por eso quería traer este fundamento, para que todo esté fundamentado. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas cosas que nos da duda. Nos puede dar alguna duda cuando leemos toda la palabra. Yo sé que hoy aquí hay gente que ustedes quieren oír. Ustedes quieren, como lo dijo Pablo, a veces se le puede dar cosas leche a los que pues de alguna manera pues todavía no están preparados, pero aquí todos están listos para recibir las enseñanzas profundas, ¿verdad? Y eso es lo que quieren revelación hoy, quieren revelación que cambie algo. Saben, les voy a decir una frase y me gustaría que la anotaran. Lo único que transforma son tus creencias. Lo que tú crees es lo único que te transforma. Lo más importante hoy y siempre, pero voy a recalcar hoy porque es el tiempo que vivimos hoy. Lo más importante que hoy podemos hacer es tener buenas creencias. No, ¿qué es lo que puedo hacer? Es importante lo que puedo hacer, sí, pero lo mejor que tú puedes es lo que yo puedo creer. Lo más importante, lo único que te va a transformar no es lo que haces, es lo que crees. Lo único que transforma al mundo es las creencias. Y por eso es que hay un afán tan grande de cambiar las creencias de las personas. Porque si se cambian las creencias de las personas, pues dicen muchos los que estudian eso, los que hoy se dedican a ese tipo de cosas, que se llaman ingenieros. No sé si lo sabían, pero hay ingenieros sociales que están tratando de cambiar la cultura, porque la cultura es lo que cambia lo que las personas hacen. ¿Por qué? Porque les cambias la forma de lo que creen. Cuando Jesús hablaba de su reino, ¿saben que Jesús de lo que más habló es del reino? Y cuando hablaba del reino, estaba hablando de eso. Un lugar que es más allá de lo físico, por supuesto, pero es el reino, Él aquí, está entre nosotros. Está en nosotros, decía Jesús. Hay una parte en la Biblia que dice, ¿dónde está el reino? Está en nosotros. El reino es algo que es más que, incluye todo lo físico, sí, pero incluye más que eso. Incluye más que eso. Es algo espiritual. Y es algo que está fundamentado sobre las creencias. Lo que nosotros creemos es lo más importante. Si Jesús lo dijo,
Jesús dijo, el que hace las cosas que yo hago, no, él donde empezó diciendo, el que cree en mí. ¿Qué es lo más importante? Creer es lo más importante. ¿Qué es lo que tú estás creyendo el día de hoy? De eso es de lo que se trata, de lo que vamos a estar hablando. Porque lo que tú eres llamado a más de lo que ni siquiera tú te imaginas. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Nosotros somos llamados a transformar el mundo. Nosotros somos la respuesta de Dios hoy. Porque Jesús vino a ser la respuesta de la humanidad. Y Jesús ya vino. Y Jesús vive en nosotros. Hoy confesamos eso y decís que Jesús dijo en Mateo 28, dijo, ahora nos mandó a hacer algo. Y dijo, yo estaré con ustedes. Y Él está con nosotros. Pero también dijo, miren, se lo estoy diciendo para que de repente apuntan preguntas y alguna vez no se lo habían cuestionado. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿O no dijo eso? Pero ¿cómo dijo en Mateo 28, yo estaré con ustedes siempre? Y luego en otro lugar dijo, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque yo voy al Padre y les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? No es otra cosa. No es como decir algo diferente o una copia. No, es el mismo. El Espíritu Santo es Jesús. Jesús es el Espíritu Santo. Dios es Jesús. Los tres son uno. Entonces Jesús está en nosotros porque Él nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí hoy con nosotros, está en medio de nosotros, está dentro de nosotros, está con nosotros. Entonces Jesús está con nosotros. Él cumplió su promesa, ¿verdad? Y ¿saben? El plan de Dios pudo haber sido de diferente manera. Pero ¿por qué les dije nosotros somos hoy el plan de Dios? Porque Jesús está con nosotros. Y Jesús nos mandó a hacer ahora lo que hacer sus manos, hacer su boca, que seamos nosotros los que discipulemos. Discipular significa transformar. Discipular significa traer revelación sobre la gente. Nosotros no, lo que hoy vamos a hablar aquí no es para decirles qué es lo que ustedes tienen que pensar. Lo que queremos aquí es que ustedes piensen. Eso es el plan de Dios, que nosotros mismos seamos los que pensemos, ¿verdad? Sí, la idea no es que les enseñemos qué pensar, sino que a pensar. Yo creo que todos tenemos derecho a pensar por nosotros mismos, ¿verdad? Y no como tener que Él me va a decir qué es lo que tengo que pensar. ¿Me explico? Entonces yo creo que todos ustedes son gente inteligente, gente capaz, que puede pensar por sí misma, obtener revelación de Dios por sí mismos, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Y el Espíritu Santo está en ustedes, igual que está en nosotros. Así que el Espíritu Santo los guía a ustedes, así como a nosotros, a toda verdad. Y es el que nos revela, ¿verdad? Leemos la palabra, lo que hoy vamos a mencionar. Miren, muchas cosas yo las menciono, no cito los versículos, pero asumo que ustedes lo saben. Y si no, ustedes apuntan. ¿Por qué dijo eso? Eso debe estar en algún lugar en la Biblia, ¿verdad? Así que vayan a buscarlo, ¿verdad? Así que solo de eso vamos a hablar. Deuteronomio 29, 29. Quiero empezar por ahí. Si alguien lo quiere leer. ¿Quién tiene la voz fuerte? O sea, como yo tengo el micrófono. No. Deuteronomio 29, 29. Bueno, se los voy a leer. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Toda la revelación es nuestra herencia. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo lo que ya ha revelado Él es para nosotros y para nuestros hijos.
Toda la revelación es nuestra herencia. ¿Saben cuál es la herencia? La herencia no son cosas materiales. Aquí está diciendo, ¿verdad? La herencia es esa revelación que Él quiere para ti, que quiere que tú vivas con revelación, que tú tengas un entendimiento. ¿Saben? Algunas veces alguien cita cosas como, bueno, voy a decir algo previo. En algún lugar en la palabra, no los voy a citar todos los versículos, pero ustedes dice que es potestad de Dios, ¿cómo dice? ¿Verdad? ¿Qué? Ocultar las cosas o esconder algo y que sean lo voy a decir, sus hijos, sus reyes, dice allí, ¿verdad? El que lo encuentren. En realidad Dios no oculta las cosas de nosotros. Miren, solo como una sola palabra cambia todo. Oculta las cosas para nosotros. Y alguien diría, ¿cuál es la diferencia? Si oculta algo de nosotros, porque él su intención es que no la encontremos. Pero si oculta algo para nosotros, su intención es que la encontremos, pero que nos esforcemos. Porque Él no le da al que no lo quiere. Esto es una revelación del Antiguo Testamento. Y Jesús hablaba, ¿saben qué? En parábolas. Y sus discípulos decían, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas claro? De repente alguien dice que, lo voy a poner como un ejemplo. Alguien dice, estaba viendo qué dijo Jesús. Bueno, sí, y regresó a su casa y su esposa le preguntó, esto me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero es para poner el ejemplo. Le dijo, mira, andabas ahí con toda la gente que andaba escuchando lo que Jesús dijo. Sí, sí. ¿Y de qué habló? Ay, pues fíjate que solo estuve un ratito. ¿Por qué? Es que empezó a dar una clase de agricultura y mejor me fui. A mí no me gusta la agricultura. Jesús no estaba hablando de agricultura, ¿verdad que no? Sí, ¿y cómo así de alguien? Sí estaba hablando de que cuando tira uno la semilla y que ahí él estaba enseñando dónde se debe de sembrar, que si entre las piedras o no, ¿verdad que no? Había gente que escuchaba y decía, está hablando de agricultura, eso no me interesa. Otros decían, yo siento en mi corazón que está hablando algo mucho más profundo. Y esa gente entonces lo buscaba qué era lo que Jesús, ¿están entendiendo? Eso es un principio del reino de Dios. Tenemos que tener claro los principios de cómo funciona. Entonces, Él oculta cosas para que nosotros las busquemos. Y esto está conectado porque cuando lleguemos a 1 Corintios, y que vamos a estar ahora en 1 Corintios 12, van a ver que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. También esto. A mí se me ocurre que esto de que Él ocultaba cosas a propósito es como que se le revelaban solo a aquellos que tenían hambre, aquellos que de verdad tenían hambre de saber lo que Él estaba hablando, de entender qué era lo que Él estaba hablando. Y eso sigue vigente hoy por hoy. Si tú tienes hambre de la presencia de Dios, hambre de aprender, eso atrae el Espíritu Santo. Cuando Dios se manifiesta de una forma vívida, cuando su presencia es manifiesta, es porque hay mucha gente con hambre de que Él se manifieste. Entonces yo creo que la actitud que tú tengas es lo que va a hacer que la revelación llegue a ti, ¿verdad? Así es. Y esto es fundamental porque sabemos de que la palabra es una fuente, es una de las fuentes de revelación, ¿verdad? Es una fuente de revelación. Cuando estés leyendo la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, aunque tiene hechos históricos, no es un libro histórico. No tiene como propósito el ser un libro histórico, aunque hay muchos hechos históricos comprobados históricamente. Aunque no es un libro científico, hay muchas cosas que están allí que son, diríamos, verdad científica, pero no tiene como propósito ser un libro científico. Tampoco es un libro geográfico. Hay alguien que dice, no, pero aquí no pudo haber sido que Maús estaba a esta distancia y que ellos caminando y que no sé qué. Es que no es un libro geográfico. Aunque hay hechos geográficos allí.
Es un libro que es la palabra de Dios, es la forma en la cual Dios se comunica con su pueblo. Las verdades de Dios están allí, más allá de los hechos históricos, más allá de los hechos geográficos, más allá aún de las palabras. Porque atrás de las palabras hay un mensaje. Atrás de decir una enseñanza de un sembrador, alguien lo puede leer y decir: no, pero esto no tiene sentido, no es un libro, esto no, así no funciona la agricultura. Pues que no es un libro de agricultura. Hay algo más atrás de eso, hay un mensaje atrás. Y esa es la revelación, ¿verdad? De la cual estamos hablando. Y eso es una de las fuentes de revelación. Pero todas las fuentes de revelación son tu herencia. ¿Estás claro de eso? Bueno, esa es tu herencia. ¿Sabes? Y cuando nosotros, ahí te voy a dar otra clave importante que la notes y que te va a servir para el resto de tu vida. Te va a servir para el resto de tu vida. La honra es la llave para recibir la herencia de Dios en tu vida. ¿Te puedes imaginar que Dios tiene tu herencia en una caja fuerte y necesitas una llave para poderla abrir? Y eso se llama honra. Cuando tú honras, cuando tú estás, por eso, ¿por qué les empecé yo a decir hoy? Nos reciben como maestros, porque nos están honrando como maestros. Entonces lo que nosotros traigamos, para lo que nosotros hemos recibido de Dios, se los queremos dar. Y la única forma que ustedes lo pueden recibir es si lo honran. En la Biblia menciona un caso que dice que si recibes a un profeta como profeta, recompensa de profeta vas a recibir. Entonces, igual, si tú honras a alguien por lo que representa, eso es lo que vas a recibir, ¿verdad? Y la Biblia dice también al respecto de honra a tu padre y a tu madre. Todo lo que ellos te puedan dar, la herencia que ellos tienen, podríamos decir la fuerza que viene de su vida, de tus abuelos, de tus generaciones que vienen sobre ellos, tú la puedes recibir honrándolos. Aunque pues tal vez no se hayan comportado de la mejor manera, pero tú los honras. Cuando estás honrando, estás recibiendo todo eso. Es un principio en el reino. ¿Sabes qué? Eso funciona en la vida cotidiana. Llegas a una clase y dices: ese profesor, ¿qué me va a enseñar ese profesor? ¿Verdad? No lo honras. ¿Sabes qué? No recibes nada. Pero llega alguien y dice: sí, yo quiero hoy aprender, este profesor algo me va a enseñar. Profesor, lo honras. Lo que él tiene lo vas a recibir. Así funciona. Esto son reglas como la gravedad. Hay reglas, ¿sabes qué? El creador de los cielos y la tierra, Dios hizo todo, absolutamente, ¿verdad? Hizo el universo para nosotros. Dice que solo con salir a ver, bueno, las estrellas, ver la naturaleza, ver todo, eso da testimonio de la gloria de Dios. La verdad es que cada uno acá tiene un sistema de creencias y a nosotros nos gusta pensar que Dios quiere sanar nuestro sistema de creencias, porque a veces no todas las creencias que tenemos se alinean a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que es esencial que podamos permitirle a Dios sanar nuestro sistema de creencias. Que yo recuerdo mucho que James Jankovic, aquí lo conocen a él todos, ¿verdad? Él nos decía, es que una vez cuando llega viejo tiene sus ideas tan concretas que tiene una cabeza de concreto, decía él, que ya no penetra nada nuevo. Entonces, por eso les hablábamos tanto de que es importante ser enseñables, porque si tú le permites a Dios enseñarte cosas nuevas y no dejas que lo que ya creías antes bloquee lo que Él te puede dar ahora nuevo, porque a veces eso sucede, ya tengo tan concretas mis ideas que ya no quiero dejar que algo nuevo venga, tengo miedo
de cambiar lo que he creído por tanto tiempo, pero hay cosas que estamos creyendo que son incorrectas, cosas que no se alinean a la palabra de Dios. Y entonces yo creo que eso es lo que Dios quiere hoy, botar esas ideas que han estado bloqueando que tu caminar sea un caminar victorioso como cristiano. De hecho, me encanta el título que es de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a movernos en los dones del Espíritu Santo si no creemos cosas correctas? Y para eso queríamos empezar hablando de que Dios es bueno. Y lo repetimos todos, si se lo preguntas a alguien en la calle y la gente en la calle te dice que Dios es bueno. Ok, está bien que todos pensamos que Dios es bueno, pero ¿realmente lo crees? Porque a veces actuamos como si no creyéramos que Dios es bueno. A veces, por ejemplo, podemos estar, sí, Dios es bueno, pero Él permite que los bebés se mueran, ¿verdad? O sea, tenemos unas creencias un poco ambiguas de lo que en realidad es la voluntad de Dios. Y yo creo que hoy venimos a hablar un poco de eso, de cuál es la voluntad de Dios, qué significa que Dios es bueno. ¿Realmente lo has experimentado a Él como alguien bueno? ¿O simplemente repites eso porque te lo han dicho 1000 veces que Dios es bueno y solo lo repites? Entonces, ¿has tenido un encuentro con esa bondad de Dios? ¿Has experimentado realmente a ese Dios bueno? Ese es un fundamento que Pati acaba de decirlo de cierta manera y lo vamos a profundizar, porque a todos, Dios es bueno, sí es bueno, pero tenemos que entender que es bueno total y completamente, y tener, diríamos, toda especulación o forma de pensar que se oponga a eso, tenemos que quitarla de nuestra mente. Y a veces hay cosas que preferimos no preguntarnos o no cuestionarnos porque podemos decir, ay, es que eso tal vez no está bien preguntarlo. Y es esto que Pati acaba de decir, tenemos un sistema de creencias. Entonces eso se fundamenta en lo que yo les dije hace un momento. Lo más importante es, ¿qué crees? Ese sistema de creencias, todos dicen, sí, yo tengo, muchos no lo sabían que tienen eso. En realidad muchos vivíamos antes con diríamos, ignorancia al respecto de eso. Decíamos, sí, yo tengo un sistema respiratorio. Hoy todos sabemos que tenemos un sistema respiratorio, ¿verdad? Después de tantos problemas respiratorios. Muchos saben que tienen un problema óseo, ¿verdad? Tenemos un sistema óseo, un sistema digestivo, diferentes sistemas, ¿verdad? En nuestro organismo. Pero hay un sistema que se llama un sistema de creencias, que es en lo que tú crees. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando también el día de hoy. Porque para poder realmente movernos en los dones del Espíritu Santo, necesitamos tener fundamentadas nuestras creencias. ¿En qué estás creyendo? Y por eso, miren, esto trae un hilo conductor. Por eso les decía, ¿son enseñables? Sí. Ustedes dijeron, sí. ¿Nos aceptan como maestros? ¿Creen que la revelación aún puede venir para ustedes? Sí. Eso puede ser que necesite sacudir su sistema de creencias. Si alguien dice, no, pues yo mis creencias ya son convicciones. ¿Sabes qué? Lo que Pati acaba de decir hace un momento es que cuando una creencia se vuelve una convicción, es como el concreto. Pero hay algunas que no están alineadas al reino de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces, si no están alineadas, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer con esas creencias? Las tienes que derribar. Dice, y eso lo dice en Corintios, dice que le llama a todo eso fortalezas, ¿verdad? Todas estas cosas que se oponen al conocimiento de Dios son fortalezas. Esas formas de pensar, empieza a hablar que tenemos las armas poderosas para poder derribar. Las conocen ese versículo, lo hemos usado muchísimas veces. Él nos ha dado las armas poderosas para poder derribar todos esos especulaciones, pensamientos, ideas, formas de pensar. Pensamientos
convicciones que tenemos, que se les llama fortalezas y que no son buenas, porque dice que deben ser derribadas. Allí dicen deben de ser derribadas y llevarlos a los pies de Cristo. Termina con eso. Entonces eso es de lo que estamos hablando, vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Yo empecé preguntándome hace algunos años por qué razón la iglesia que yo leo en el libro de los Hechos es tan diferente a la iglesia de hoy. Si ustedes se ponen a ver ahí las cosas que hacían los discípulos de Jesús, o sea, primero vemos la vida de Jesús, cuántas cosas maravillosas él hizo, ¿verdad? Sanó a los enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, en fin. Y luego vemos que dice que los discípulos hicieron exactamente lo que él hizo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que la iglesia en ese entonces hacía eso y hoy por hoy, ¿por qué no lo hace? Se supone que deberíamos estar haciendo exactamente lo mismo que dice ahí. Vamos a imitar a Jesús en todo, no solo en lo moral, en lo bueno, sino que en hacer, o sea, estamos acostumbrados a imitar lo bueno, lo posible, pero ¿qué tal si lo imitamos en lo imposible? En resucitar un muerto, en sanar un enfermo, ¿verdad? Todas esas cosas, yo decía, pero ¿por qué esta gente lo hacía? ¿Cómo hicieron? Era porque su sistema de creencias estaba alineado al sistema de creencias de Jesús. Ellos pensaban como Jesús, y en la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Nosotros, desde el momento que decidimos seguir a Jesús, tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es lo que está bloqueando ese mover, esa manifestación que la creación está esperando? Porque dice que la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? La creación quiere que nosotros hagamos lo que somos, lo que se supone que hagamos. Entonces, mientras tengamos un sistema de creencias que nos bloquea, que nos frena, que no nos permite ir más allá y movernos en la manera que Jesús se movía, yo creo que no vamos a ver a la iglesia de los Hechos hoy por hoy. Se supone que deberíamos seguir escribiendo los hechos de la iglesia de Jesucristo el día de hoy, ¿verdad? Y en esa línea lo que Pati está diciéndoles, inclusive hay algunos versículos que necesitamos realmente tener una revelación para poderlos leer. O más bien, necesitamos leerlos bien únicamente. O a veces necesitamos entender por qué las cosas las ponen. Algunas veces en el Nuevo Testamento hay cosas que están en comillas o con letra cursiva, ¿verdad? Que hace referencia al Antiguo Testamento. El versículo que Pati estaba diciendo dice en algún lugar, ustedes lo pueden ver y pueden buscarlo, dice que ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién ministrará al Señor? ¿Quién? Eso, y ven, hay una cita que dice que es del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos añoraban que viniera el Mesías. Ellos solo se podían imaginar, no tenían eso. Pero mismo Pablo dice, es que antes, eso eran los profetas del Antiguo Testamento. Y luego Pablo mismo contesta y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy es diferente a como era antes. Tenemos que entender que Jesús vino a dar la vuelta a la hoja. Por eso le llamamos Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Vivimos una época totalmente diferente en el cual hay una revelación. No puedes agarrar esas revelaciones y pasarlas encima de Jesús y decir, es que nadie puede conocer la mente, nadie puede saber lo que Dios piensa. Eso lo decían los profetas del Antiguo Testamento. Si tú quieres agarrar esa revelación y traerla hoy, ¿sabes qué? Quitaste a Jesús de la ecuación. Quitaste a Jesús de la ecuación. Y eso es lo que estamos tratando de llevar a ustedes, ese entendimiento. Pati acaba de decir una frase, y es que la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que, mira, en realidad Dios lo podría hacer todo absolutamente. ¿Alguien cree que Dios es todopoderoso? ¿Que Dios lo puede hacer todo? ¿Tú crees que hay algo difícil para Dios? Con su palabra Él creó los cielos y la tierra.
El universo fue creado con su palabra. Él solo dio una orden: hágase la luz. Y la luz se sigue haciendo hasta la fecha. Todavía los científicos, los cosmólogos ven que hay luz que se sigue creando, porque Él nunca ha dicho déjese de hacer la luz. Entonces no hay nada imposible. Pero entonces venía la pregunta: estamos hilando esta forma. ¿Por qué? Para que tú vayas hilando este pensamiento. ¿Por qué hay bebés que mueren? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay tantas cosas que suceden? Si Dios lo podría detener o no. Dios podría detener las guerras. Dios podría hacer que las cosas cambiaran. Pero Dios reveló algo desde el inicio a nosotros. ¿En qué día fue? El sexto día, ¿no? Nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos dio algo precioso y sopló de su espíritu sobre nosotros. Y nos dio algo precioso, que es la capacidad de decidir, de tomar decisiones. ¿Sabías que tienes tú esa capacidad? Seguro que sí. Y eso es a lo que se le llama la libertad, porque el hecho de poder ser libre es que tienes la capacidad de escoger, de decidir, ¿verdad? Por eso puso el árbol en el Edén. La única mala decisión que podía tomar el hombre, ¿verdad? Porque Él le da la capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre qué es lo que tú quieres hacer. Y a eso es a lo que llamamos libertad. Y eso es un poco diferente a con nosotros a veces pensamos que podría ser la bondad. Por ejemplo, alguien podría decir: es que mi hijo, para evitar que ande en malos pasos, no lo voy a dejar salir de la casa. Lo voy a tener encerrado en su cuarto. Y alguien dice: sí, qué bien haces, ¿verdad? Porque así él no se va a juntar con malas personas. O como mi abuelo hacía con mi tío, que lo que hacía es que como ese mi tío andaba en malos pasos, lo dejaba amarrado, ¿verdad? Y dicen sí, y la gente decía sí, está bueno, porque ese tu hijo si no va a andar en malos pasos. Y a veces pensamos que eso está bien, pero sabes, Jesús vino y reveló algo que es increíblemente profundo, porque está el corazón de Dios en eso. Él dijo: había un padre que tenía 2 hijos. Y uno de sus hijos le pidió que le diera su dinerito, que le diera su herencia, para poder ir a vivir la vida alegre, poder ir a hacer lo que él quería. El papá sabía que esa decisión del hijo, número 1, lo iba a alejar de él, ¿verdad que sí? Entonces el papá lo amarró para que no se fuera. No, ¿verdad? Número 2, le iba a meter en problemas. Y entonces el papá, como sabía que lo iba a meter en problemas, entonces mejor no le dio nada, ¿verdad que no? Le dejó tomar sus decisiones a pesar de que lo iba a alejar de él, de que lo iba a meter en problemas. Y Jesús reveló que ese es un buen padre. Estaba hablando de Dios, que así nos deja a nosotros que tomemos nuestras decisiones, aunque esas decisiones nos alejen de Él. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Tomamos nuestras propias decisiones. No es el deseo de Él, no es el deseo de Él que nos alejemos de Él. Pero Él, a pesar de que Él sabe que algo te puede ocasionar un problema, Él te permite tomar la decisión, porque Él no se va a meter con tu libre albedrío. Así es. ¿Verdad? En el mundo hay muchas voluntades. Está la voluntad de Dios, pero también está la voluntad de las personas. Y Él no se va a meter con tu voluntad porque Él te otorgó el libre albedrío. ¿Ok? Eso es algo de todos, que tenemos nuestra propia voluntad. Y quiero leerte 2 versículos, si quieres los anotas, yo te los voy a leer. Y dice en 2 Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Subraya: no queriendo
que ninguno perezca. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que nadie perezca. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte espiritual. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. ¿Quieres otro versículo? Primera de Timoteo 3, 4. Vamos a empezar 3, 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se arrepientan, que nadie perezca, que todos sean salvos. Es el corazón de un buen padre, es lo que Pati está diciendo. Él quería que su hijo le pasara eso, no. Pero la bondad de Dios es dejar que las personas tomen sus decisiones. En el momento en que Dios interviene, podríamos pensar que es bueno, pero en realidad no es bueno, porque entonces en ese momento nos volvemos esclavos, nos volvemos robots, porque entonces ya no podemos tomar decisiones. Él quiere que nuestras decisiones, el amor necesita tomar decisiones. El amor no puede ser a la fuerza. ¿Sabían eso, verdad? Yo no quiero que mi esposa me ame a la fuerza. Ella es su decisión. El amor es de esa manera. Estamos entendiendo esto, pero esto entonces nos lleva a diríamos, algo que entonces en este momento ustedes seguramente están diciendo: bueno, si Dios no quiere que nadie perezca, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no todos son salvos? Porque hay gente que saben que todos los días, cada segundo está pereciendo gente, espiritualmente hablando, que están muriendo sin conocer a Cristo o aún rechazándolo. Todos los días está sucediendo. Pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Es el deseo de Dios? No. ¿Están entendiendo? Entonces eso nos lleva a pensar que la voluntad de Dios no siempre se hace, ¿verdad? Porque mientras haya otras voluntades en la tierra, no siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero nos damos cuenta de que no siempre se cumple la voluntad de Dios, no siempre sucede lo que Dios quiere. Y es el ejemplo, miren, tan profundo, una revelación tan profunda, y está en algo que ustedes lo han leído muchísimas veces. Ese padre, su deseo, su corazón no era que su hijo pudo haberse muerto, lo pudieron haber lastimado, mil cosas pudieron haber pasado. En realidad Jesús no pone muchas más cosas, pero sí lo pone que hasta estaba casi deseando comer comida de los cerdos. O sea, había llegado a lo peor de lo peor, ¿verdad? ¿Será que era el corazón de un padre bueno? No. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dice, aún la palabra, Jesús dice, hablando Jesús, estoy trayendo revelación, todos estos son versículos que ustedes los pueden ir a buscar. Dice, si aún los padres terrenales, que no son buenos, si su hijo les pide un pan, no le va a dar una piedra, no le va a dar, ¿qué dice ahí? Una serpiente, ¿verdad? Aún los padres, está diciendo que tal vez hasta un padre que podríamos decir que no es una buena persona, que se comporta bien, pero con sus hijos él quiere lo mejor. Es la naturaleza de un padre. Cuanto más nuestro Padre Celestial no quiere lo mejor para nosotros y en realidad para toda la humanidad. Y aquí estamos llegando a uno de los fundamentos. Dios quiere lo mejor para toda la humanidad. Lo voy a volver a leer. No quiere que nadie, no dice ahí los judíos, no dice ahí los de tal lugar, no, dice nadie, que nadie se pierda. Dice que todos sean salvos. Dios ama a la humanidad. Ese es el primer fundamento que también tenemos que tener claro. Bueno, hemos hablado de varios, pero ese fundamento lo tenemos que tener claro. Dios no está odiando al mundo. Dios ama al mundo. No solo a nosotros. Dios ama a la humanidad. Dios quiere que toda la humanidad, podríamos decir, yo lo podría resumir de esta manera y podría decir que me voy a atrever a decirlo de esa manera, pero eso es mi entendimiento personal, mío de mí, como dijo el Chapulín, ¿verdad?
el mío de mí. Mi entendimiento es que la voluntad máxima de Dios es que todos, lo voy a poner de la manera positiva, la voluntad máxima de Dios es que todos estén con Él en la eternidad, con Él en el cielo, como lo llamamos, la eternidad. La voluntad de Dios es que todos estén con Él. Esa es la voluntad máxima de Dios, que todos lleguen a ese entendimiento, ¿verdad? Por eso, por esa razón es que Dios mandó a Jesús, porque la única forma de poder llegar es a través de Jesús. ¿Saben? Si hubiera otras formas y no fuera solo a través de Jesús, Dios no sería bueno. ¿Por qué? Porque ¿por qué Jesús tuvo que pasar lo que pasó y tuvo que morir de la forma que murió? Porque era la única manera. Si hubiera otras formas, es que yo soy bueno, es que yo me voy a comportar bien y entonces Dios me va a aceptar por eso. Si ese fuera el camino, entonces no hubiera sido necesario que viniera Cristo. Eso es claro para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tenía que pasar por eso? Porque Dios es bueno, porque Dios ama a su pueblo a tal manera que entregó a su Hijo. Dios mismo vino y caminó en forma de hijo, en forma de hombre, y murió en la cruz por nosotros. Muchos dicen, sí, tal vez Dios existe, pero está lejos, porque no entienden esta verdad. Dios no está lejos. ¿Qué hace Dios muriendo en una cruz? ¿Qué hace el Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo, subido en una cruz, clavado, muriendo por nosotros? Esa es la mayor prueba de que Dios nos ama, de que Dios ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque si nosotros pensamos que Dios no ama a la humanidad, nos vamos a comportar como, o que Dios solo ama a unos y no ama a otros. Esa va a ser la manera como vamos a representar a Dios. Cuando sanamos nuestro sistema de creencias, es para que nosotros podamos representar al Dios que Jesús vino a mostrar. Jesús vino a mostrar a un Dios que no había sido mostrado antes. Dios ya había sido revelado como el creador. Antes, sin Jesús, ya había sido revelado. Dios como el creador de los cielos y la tierra ya había sido revelado. Dios como el juez justo ya había sido revelado. Como el dador de la ley ya había sido revelado. Pero el Dios como un padre bueno que quiere y ama a sus hijos, ama a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera aquí voy a decir que esto es un pedazo de basura. ¿Quién me daría $1,000 por esto? Y lo voy a machucar, e inclusive lo voy a así. ¿Quién me daría por basura algo? Ni siquiera un penny me darías tú por basura, ¿verdad? Pero si tú estás dispuesto a dar lo más valioso que tienes, quiere decir que esto por lo cual estás dando algo, lo más valioso que tienes, quiere decir que es valioso. Porque cuando estás dispuesto a pagar algo que es lo más valioso, por eso le estás dando valor, ¿verdad que sí? Cuando nosotros entendemos esta parte fundamental, que Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso, no era ni oro ni sangre, sino lo más valioso, la sangre de Cristo, por nosotros. En ese momento, si nosotros estuviéramos en una balanza poniendo nuestro peso, no hubiera sido un penny, no hubieran sido unas monedas de oro. ¿Sabes qué? Eso en ese momento nos hubiera subido la balanza a nosotros, porque lo que está poniendo es tan valioso que automáticamente nos está dando valor a nosotros. Eso es lo que significa. Por ti, por mí y por aquellos que aún no le conocen, Dios los ama de tal manera que pagó por ellos, y ese es un fundamento importante. Solo quería volver a lo de la voluntad.
cuando alguien muere, deja escrita su última voluntad, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes son los que ejecutan esa voluntad? Sus descendientes, ¿verdad? O las personas que él deja a cargo de que se cumpla su voluntad. Ellos son los que van a hacer que se cumpla la voluntad del que murió. En el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Dice: hágase tu voluntad, no dice haz tu voluntad. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Saben que el reino es un lugar donde el rey gobierna, ¿verdad? Si dice que en el cielo, ¿quién ejerce la voluntad de Dios? Vamos a ver, en el Salmo 103, del 19 al 21 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. En el cielo, el rey gobierna. ¿Y quiénes son los llamados a ejecutar la voluntad del rey allá en el cielo? Aquí dice que los ángeles, ¿verdad? Son los que cumplen su voluntad. Bueno, y aquí en la tierra, ¿quiénes son los llamados a ejecutar la voluntad de Dios? A que se cumpla la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los llamados? Aquí en la tierra somos nosotros. Y saben, les decía que el reino es aquel lugar donde el rey gobierna. ¿El rey gobierna en ti? ¿Tú eres el reino? Si el rey gobierna en ti, tú eres el reino. Y entonces, nosotros estamos llamados a expandir el reino de Dios en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que hacer que se cumpla la voluntad de Él acá. Muy bien. Quiero decirte algo. Y es lo que vamos a seguir hablando de aquí en adelante y lo que en este momento tú estás oyendo con tus oídos. Establece algo. Y te lo digo porque es importante que lo sepas. Así que si después de la refacción hay menos. Jesús dijo: por cuanto ya saben, ya no tienen excusa. La revelación trae responsabilidad. La revelación trae responsabilidad sobre nuestra vida. Dios hoy quiere traer más revelación para ti, para que de aquí en adelante tú ahora, con lo que ya estás recibiendo, tienes que hacer algo. Ya no puedes decir: lo voy a ir a esconder. Ay, eso que me dieron lo voy a esconder. Jesús dijo: ¿te acuerdas eso? Aquel que le dio algo y lo escondió. Tienes que hacer algo con lo que Dios te da. Y Dios te va a dar más. Y te va a seguir dando más a medida que hagas algo con lo que Dios te da. Entonces, escuchar trae revelación. Y Jesús dijo eso. Eso estoy repitiendo palabras de Jesús, tú las puedes ir a buscar. Hoy ya no tienen excusa. Por cuanto si yo no hubiera venido, tendrían excusa. Pero por cuanto yo vine y les he revelado las cosas y les he dicho las cosas, hoy ya no tienen excusa. Lo que hoy te quiero decir es que tenemos un tremendo privilegio. Somos tan valiosos para Dios que en realidad es un plan tan loco para el razonamiento, el entendimiento humano desde el punto de vista racional, que Dios haya planeado que seamos nosotros los que tengamos que discipular a las naciones. Que pudo haber sido Jesús el que seguía caminando aquí en la tierra y tal vez ya se hubiera convertido mucho más gente. Digo convertido en realidad por decir discipulado más gente, porque a veces puede ser que hay mucha gente convertida, pero en realidad no están discipulados.
Porque no fuimos llamados a convertir gente, a discipular. Discipular significa que tú ayudas a las personas a que lo que tú ya tienes, ellos lo tengan. A alguien que discipula para carpintero, yo ya sé hacer cosas como carpintero, estoy enseñándole a alguien a que aprenda lo que yo tengo, para que él ahora pueda inclusive ser mejor carpintero que yo. Mejor, porque el plan de Dios es que hagamos para que los que vengan después sean mejores. Aún Jesús lo puso, él dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago hará. Y no lo dejó ahí. ¿Qué terminó diciendo? Aún mayores. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que cuando nosotros discipulamos, los que vienen podrán hacer cosas mayores aún. De eso es de lo que se trata. Entonces, lo que hoy estamos aprendiendo, lo que hoy estás tú escuchando, es que el plan de Dios es bueno. Y el plan de Dios te involucra a ti. El plan de Dios te involucra a ti. Y entonces ya no tenemos excusa de decir: ¿por qué estas cosas están sucediendo? Dios lo que está diciendo es: yo te dejé a ti la autoridad. Yo te mandé a Jesús para que muriera por ti, y para que tú tuvieras la revelación, y también tienes el Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar hablando después, que es lo que Pati dice, que Pati mencionó que por qué la iglesia primitiva tenían ese poder. No tenemos excusa de no tenerlo en realidad, porque nos dejó el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo que se le está acabando la batería. Es que allá tenía la batería más llena y ahora no. Bueno, y cualquiera diría, es que en ese entonces ellos lo conocieron a él físicamente, estuvieron con él, ¿verdad? Esto tuvo que haber hecho un impacto. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Que somos más bienaventurados nosotros que sin haberlo visto creemos. Entonces nosotros tenemos la misma capacidad que ellos tenían, ¿verdad? Y ¿saben? Pablo no caminó con Jesús en la tierra. Tuvo un encuentro espectacular con Jesús, pero nosotros también hemos tenido ese encuentro con Jesús, ¿o no? Todos nosotros en algún momento tuvimos ese encuentro y seguimos teniendo encuentros con Jesús. Y nosotros le debemos al mundo un encuentro con Dios. Tú eres ese canal, tú eres ese encuentro. Que las personas cuando te conozcan y tú puedas hacer algo que Dios te pida que hagas por ellos, tú vas a hacer ese encuentro, ese punto de encuentro que va a hacer que las personas conozcan a Dios de una forma poderosa y conozcan el amor de Dios a través de ti, ¿verdad? Bueno, esto fue solo como dicen, los warning, ¿verdad? La introducción. Lo que viene después, lo que vamos a ver después del primer break que vamos a tener, tiene que ver con este plan de Dios sobre ti y el plan de Dios sobre la humanidad a través de ti. Entonces, ¿quién eres tú? De eso vamos a hablar. ¿Quién eres tú? ¿Seré yo, Señor, el que tiene que hacer algo? ¿Por qué yo? Pues esto es lo que vamos a estar hablando en lo que viene a continuación. ¿Por qué es que Dios confió en nosotros la solución de todos los problemas de la humanidad? En nosotros, que no nos lo merecíamos. En ustedes, en mí, gente común y corriente. De eso es lo que viene a continuación. Así que y no pretendemos ponerte una carga horrible así de que, ay, de mí depende, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, y que te pongas asustado, ¿verdad? Es fácil, o sea, no te vayas a sentir como que, ala, que el peso del mundo está sobre mí. No, es fácil, eso es lo importante que tienes que saber, que vamos a darte algunas de las claves de cómo puede ser posible que sea fácil que tú hagas lo imposible, ¿verdad? Las cosas que Dios nos pide que hagamos que son realmente imposibles, es porque si tú eres hijo de Dios, tú dependes de Él. Y en la medida que tú dependes de Él, es que lo imposible va a ser posible. Él no te va a dejar a ti una carga más grande que la que tú puedas soportar. Él no te va a pedir algo que es imposible que tú hagas. Si Él te lo pide es porque es posible, y es posible por Él.
Y saben, nosotros tenemos un dicho que en el mundo, en realidad, el estar muy preparado, tener mucho conocimiento y hacer muchas cosas te llevan a la madurez. La madurez en Cristo es cuanto más dependo yo de Él, más maduro soy. Entonces, de eso se trata, de que logres tener esa dependencia total de Él para que le permitas a Él fluir a través de ti. Bueno, y entonces esperamos que tengan una expectativa por lo que viene, ¿verdad? Nos vamos a estirar un poco, vamos a tomar un cafecito, ¿verdad? Y continuamos en unos minutos. Porque va todo en esa línea que ustedes están dando la